Buenas tardes, compañeros de la sección D. Luego de este receso que tuvimos por los exámenes, vamos a continuar con nuestro programa, haciéndole la observación que si ustedes ven el orden del programa, hay un error, puesto que después de la relación jurídico-tributaria dice modos de extinción de la obligación tributaria. Sin embargo, no podemos hablar de extinción de obligación si previamente no hemos analizado el tema de la determinación tributaria. Por eso es que aun cuando en el programa esté en esta otra forma, nosotros lo vamos a explicar tal y como corresponde. O sea, en la relación jurídico-tributaria, al final lo que llegamos a concluir es que una vez cumplido el hecho generador por parte del sujeto pasivo, un hecho generador contenido en una ley, nace la obligación tributaria. Pero, ¿cuánto es el monto de la obligación tributaria? La determinación tributaria, me recuerdo que les dije cuando dimos un paseo inicial por el programa, no es más que establecer el cuánto y el quién, cuánto se paga y quién lo paga. Es necesario en la determinación, para que la determinación tributaria se dé, que se realicen actos, procesos, como le quieran llamar, por parte de los que están involucrados en esa relación jurídico-tributaria, para que se pueda establecer cuánto es la deuda tributaria que tiene el sujeto pasivo, cuánto es el derecho que tiene el sujeto activo para reclamarle al sujeto pasivo, ya sea en una forma voluntaria, para que se dé el pago voluntario, o en una forma coactiva, mediante el inicio del proceso económico coactivo del cual se ha hablado varias veces. Eso es precisamente la determinación tributaria, establecer o conocer el proceso por medio del cual finalmente se va a conocer el monto de esa obligación tributaria, o sea, cuánto es lo que se debe. En la doctrina hay una definición de Héctor Villegas, se los voy a leer, esto está en el material que les voy a entregar. Dice, es el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso particular si existe una deuda tributaria. En su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuánto es el importe de la deuda. Lo que estábamos hablando hace un momento. La determinación tributaria es un proceso, es un procedimiento, como le quieran llamar, mediante el cual se establece el monto de una obligación tributaria que surgió por haberse dado la relación jurídico-tributaria. O sea, cuando el sujeto pasivo se ubica dentro del hecho generador establecido en la ley tributaria. En ese momento, les decía yo cuando hablábamos de la relación jurídico-tributaria, en ese momento, cuando este sujeto pasivo se ubica dentro de esa condición, esa hipótesis, automáticamente le nace la obligación. Pero hasta ese momento solo sabemos que le nació la obligación. Por ejemplo, uno de ustedes compra el día de hoy un vehículo. Se sabe que en este momento que usted firmó los documentos que se necesitan para ser el propietario, se sabe que usted ya es un sujeto pasivo al que le nació una obligación tributaria. Pero en ese momento no se sabe cuánto es el monto de esa obligación. ¿Por qué? Porque hay que seguir los procedimientos que señala tanto la doctrina como nuestra legislación. En el Código Tributario también está una definición de la determinación. Y solo que aquí
amplía un poco más que la doctrinaria, puesto que dice que es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, según corresponda conforme a la ley o ambos coordinadamente, declaran la existencia de la obligación tributaria, calculan la base imponible y su cuantía, o bien declaran la inexistencia, la exención o la inexigibilidad de la misma. O sea, esto es más novedoso porque en las definiciones que se dan en la doctrina no incluye esta parte donde dice o bien se declara que no hay ninguna obligación tributaria, o que hay una exención, o que es inexigible, la misma. Ya son tres situaciones totalmente diferentes. Eso es nuevo en nuestra legislación, que está contenida en el artículo 103. O sea, lo que tenemos que tener claro entonces, para entender qué es la determinación tributaria, que es un acto o actos, o que es un procedimiento, o que es un proceso, mediante el cual el sujeto activo o el sujeto pasivo, o ambos, pues establecen cuánto es el monto de la obligación tributaria y quién es el obligado al pago de la misma. Eso es doctrinariamente hablando. Pero si le agregamos lo del Código Tributario del 113, o bien que se declare su inexistencia, o que está exento, o que es inexigible. Esto es con respecto a la definición. Veamos ahora la naturaleza de la determinación tributaria. En la doctrina existen dos corrientes al referirse a la determinación tributaria, a la naturaleza de la determinación tributaria. Por un lado, se establece que, y más que todo son los tratadistas italianos, que dicen que la determinación tributaria no es más que un acto, tiene un carácter constitutivo, mientras que muchos de los tratadistas latinoamericanos, y más que todo de América del Sur, establecen que su naturaleza tiene carácter declarativo. Por un lado, entonces, que tiene carácter constitutivo, y por otro lado, que tiene carácter declarativo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refieren estos tratadistas al mencionar un carácter constitutivo o declarativo? Pues ellos, los distintos autores, que ahí les menciono yo varios en el material, como Berliri, por ejemplo, Rotondi, entre otros. Estos autores lo que nos dicen cuando le señalan un carácter constitutivo es que no es suficiente que se cumpla con el hecho generador. La naturaleza de la determinación tributaria no se basa en que se cumpla con el hecho generador. Es necesario que la administración tributaria realice un acto mediante el cual establezca la obligación tributaria en lo que se refiere a su monto. Si tomamos en cuenta las definiciones, yo lo diría en esta forma. La naturaleza es de carácter constitutivo porque no es suficiente que en la relación jurídico-tributaria se cumpla con el hecho generador que establece la ley, sino que es necesario que además de cumplir con el hecho generador, la administración, o sea, el sujeto activo, o el sujeto pasivo, o entre los dos, establezcan el monto de la obligación tributaria. Entonces, es
indispensable que se dé ese procedimiento para establecer el monto de la obligación. Porque una cosa es que la relación jurídico-tributaria dé como consecuencia el nacimiento de la obligación tributaria, ahí está. Pero otra cosa es que a ese sujeto pasivo le digan, y esta obligación tributaria es de tanto dinero, al sujeto pasivo que corresponda. Ese ya es otro acto, otro procedimiento. El primero nace de que el sujeto pasivo se ubica dentro del hecho generador y como consecuencia se establece un vínculo entre ambos sujetos y nace la obligación tributaria. Hasta ahí. Pero para saber el monto y el quién debe de cumplirse con esta institución de la determinación tributaria. Pues mientras no se establezca el monto, ¿cómo el sujeto pasivo puede cumplir con esa obligación? O no se establezca, en definitiva, quién es el responsable del pago. Por eso se dice que para que se dé la determinación tributaria, o sea, su naturaleza, no es solo cumplir con el hecho generador, es necesario que se realice ese acto denominado determinación tributaria, mediante el cual se fija el monto del impuesto a pagar. La otra corriente que le da el carácter declarativo, pues prácticamente es todo lo contrario. Ellos dicen que la obligación tributaria ya existe. Una vez que se dio esa relación entre esos dos sujetos, porque el sujeto pasivo se ubicó dentro del hecho generador y automáticamente le nació una obligación del pago. Y que la determinación tributaria no es más que un acto donde el cual se establece el monto de una deuda preexistente. Que la determinación tributaria lo único que hace es ratificar el cumplimiento de una obligación estableciendo el monto. En otras palabras, para esta corriente, desde el momento en que se da la obligación tributaria, ya existe la deuda tributaria. Y la determinación lo único que hace es ratificar la existencia de la misma, estableciendo el monto del impuesto. O sea, lo considera una cuestión secundaria. Una cuestión secundaria porque dice, ya es preexistente la existencia de la deuda. Lo único que hace la determinación es ratificar el monto, decir cuánto es el monto, por haberse cumplido con ese hecho imponible o hecho generador. Y realmente con ello, pues pagar el monto de la obligación tributaria. Son dos corrientes diferentes. Sin embargo, si nos ponemos, por ejemplo, mi caso, lo que yo pienso es que definitivamente tiene carácter constitutivo. Porque no es suficiente que yo compre el vehículo y que, como compré el vehículo, yo ya sé que tengo que pagar un impuesto. El impuesto de circulación de vehículos. Pero, ¿cómo hago yo para saber cuánto es lo que tengo que pagar por este vehículo de impuesto? Entonces, quedaría inconclusa toda la operación si fuera un carácter declarativo. No, tiene que darse la determinación tributaria, tiene que establecerse el monto del impuesto para que realmente llegue a su fin, que es el cumplimiento de dicha obligación. Y el declarativo solo
dice se cumple con el hecho generador y lo demás es de ratificar. ¿Ok? Y si yo me quedo solo con el cumplimiento del hecho generador y no me preocupo por establecer cuánto es el monto, pues yo en lo que estoy incurriendo es en incumplimiento del pago de un impuesto, multas, mora, interés por mora. Voy a poder ser requerido posteriormente o que se establezcan algunas sanciones. ¿Me explico? Por eso es que considero que tiene carácter constitutivo. No es suficiente que yo me ubique dentro del hecho generador, sino que es necesario terminar el ciclo que consiste en establecer cuánto es el monto del impuesto a pagar, o sea, realizar la determinación del impuesto. Bien, esto es respecto a la naturaleza de la determinación tributaria. Veamos ahora las clases de determinación tributaria. Si se dieron cuenta, ya en la definición legal, ahí les da la clasificación de las clases de determinación tributaria. No en la doctrinaria, pero sí en la legal. Cuando dice que la determinación tributaria es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria o ambos coordinadamente declaren el monto del impuesto a pagar. Entonces, ¿cuáles son las clases de determinación tributaria? Uno, la determinación por parte del sujeto pasivo. La otra, la determinación por parte de la administración tributaria. Y la tercera, la determinación mixta. O sea que se necesita de la participación de ambos sujetos para poder establecer el monto del impuesto a pagar. Vamos a ir citando cada una de ellas, explicando cada una de ellas y analizando dos leyes para que se den cuenta cómo es que funciona. Vamos a retrotraernos a la ley del IVA porque así me van a terminar de entender y vamos a hablar del impuesto sobre la renta y de la ley de herencias, legados y donaciones. Recuerden ustedes que el próximo examen, las leyes que vamos a evaluar son el Código Tributario hasta el artículo 121. Vamos a evaluar el impuesto sobre la renta y la ley de herencias, legados y donaciones. Ya la otra semana les voy a empezar a mandar los laboratorios. Tenemos bastante tiempo. Pero para que vayan conociendo la ley, voy a ejemplificar en base al impuesto sobre la renta y la ley de herencias también. ¿Cuándo es la determinación por parte del sujeto pasivo? Esta determinación prácticamente es cuando el contribuyente es el que realiza todos los actos, todas las operaciones, analiza toda la documentación para establecer cuánto es el monto del impuesto que tengo que pagar. O sea, aquí no participa la administración tributaria, sino que yo, contribuyente, por mandato legal, voy a decir cuánto pago. Y analizo toda la documentación, depende del impuesto de que se trate. Y entonces ya voy a declarar guate, ingreso en el formulario que corresponde y pongo el monto, el elemento cuantitativo, que es el monto, y el mismo sistema aplica la tasa impositiva y me da el monto del impuesto a pagar.
¿Está bien o está mal? Bueno, pues eso es un asunto que tiene que ver, por un lado, el grado de honradez en el cumplimiento de las leyes tributarias por parte del sujeto pasivo. Si es una empresa, depende de la clase de empresa, del consejo de administración, o si no hay consejo, pues del gerente general, que instruye a la contabilidad que se cumpla tal y como la ley establece el monto del impuesto a pagar. Que no utilicen documentos que no correspondan, por ejemplo. Porque no quiere problemas con la SAT. Pero ¿cómo va a tener problemas con la SAT si son ellos o el sujeto pasivo el que está haciendo todas las operaciones? Es que de acuerdo al Código Tributario, la Administración Tributaria tiene la facultad para ir a fiscalizar a esos contribuyentes. Fiscalización a posteriori. Y aquí tiene que ver la prescripción. Son 4 años. Si yo voy a hacer mi declaración del IVA del mes de agosto, pues la Administración Tributaria tiene a partir del 1 de octubre del 2022 4 años para fiscalizarme. Caso contrario, llega a fiscalizarme el 5.º año, su derecho ya prescribió a fiscalizarme. Y desde luego, si llegan conmigo a requerirme la información y todo, yo se las voy a entregar. Pero cuando me notifiquen un ajuste, les voy a decir, no procede ningún ajuste. Aquí ya hay prescripción. Y entonces, definitivamente, no va a proceder esa determinación a posteriori. O sea, no nos podemos librar de que el día de mañana nos fiscalicen y que con el propósito de pagar menos o no pagar nada, no hayamos hecho en forma correcta la determinación. Porque nos van a hacer una revisión, van a hacer una nueva determinación, van a establecer que se usaron documentos inexistentes o se hicieron alteraciones. Y entonces van a decir, usted no debió haber pagado 5.000, usted debió haber pagado 50.000. Y la multa, conforme al Código Tributario del impuesto omitido, van a ser otros 50.000. Imagínense ustedes que dejaron pasar 3 años y eso me lo encuentran en el 4.º año. ¿Cuánto van a ser los intereses de 50.000 quetzales en forma mensual? Serían 36 meses. Y depende de la tasa de interés que esté vigente, como en el Banco de Guatemala. Entonces, también puedo pensar, por tanto trabajo que tiene la Administración Tributaria, no me van a fiscalizar. Bueno, ese es un riesgo. Ese es un riesgo que si lo desean correr, pues puede ser que no los fiscalicen. Pero ¿y si los fiscalizan? Y con un periodo que les encuentren que no está bien determinado, van a regresar con una nueva fiscalización para todos los periodos. Porque ya saben que ese es su modus operandi. Y entonces van a salir mal como contribuyentes. Por eso es que en la determinación por parte del sujeto pasivo se le deja toda la responsabilidad al contribuyente o cualquiera de los sujetos pasivos que señala el Código Tributario, pero la Administración Tributaria tiene el derecho para fiscalizar posteriormente. Veamos cómo funciona la determinación tributaria en el impuesto sobre la renta. Bueno, primero que nada,
tenemos que tener claro que en el impuesto sobre la renta existen varios regímenes. Está el régimen sobre las actividades lucrativas, las rentas del trabajo, rentas de capital y de ganancias de capital. Las rentas de actividades lucrativas se subdividen. Está el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas y está el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Veamos el primero, el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas. De acuerdo al artículo 38 del impuesto sobre la renta, los contribuyentes tienen que hacer pagos trimestrales. Y esos pagos trimestrales, para hacerlos, tienen que proceder a efectuar cierres contables parciales de todos los ingresos que tuvieron durante este trimestre. Y una vez que han determinado cuánto es el monto de los ingresos sobre ese trimestre, a eso le van a llamar renta imponible. Y a esa renta imponible le tienen que aplicar una tasa impositiva del 25%, según el artículo 36. Este régimen es el que se caracteriza porque las empresas pueden deducir todos los gastos que hayan realizado durante la operación o para la obtención de las ganancias, de los beneficios. Entonces, en este pago trimestral no pueden poner ningún deducible. No, solo van a determinar cuánto es el monto. Y van a hacer los cálculos correspondientes de esos cierres contables aproximados y sobre eso pagan el 25%. Al final del año van a hacer un cierre contable total. Y ahí van a poner todos los deducibles a los cuales tienen derecho. Y entonces también van a poner todos los ingresos, a lo que le van a llamar rentas brutas. Les van a restar todos los deducibles y entonces queda la renta imponible. Le calculan el 25% y abajo en el formulario dice menos los pagos trimestrales y la diferencia es el pago del impuesto a pagar. ¿Quién hizo toda esa operación? ¿Participó la administración tributaria? No. Cuando ya se establece el monto del impuesto a pagar, se imprime la forma 2000 o estas empresas que tienen Bancasat, de una vez hacen el pago por transferencia y se terminó el problema. Solo esperar si algún día los van a fiscalizar. En este mismo impuesto encontramos el otro régimen, el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Este es el que yo les decía que generalmente debemos de utilizar o utilizan la mayor parte de los profesionales. Este régimen dice que en el artículo 43 que a todas las rentas brutas, el pago del régimen opcional simplificado es mensual. O sea, ahorita terminó el mes de agosto, yo tengo 10 días del mes de septiembre, 10 días hábiles para el pago del impuesto. El elemento temporal es mensual. Y entonces, yo a este régimen opcional simplificado sumo todas mis facturas, elimino el monto del IVA que tienen cargadas mis facturas y le aplico la tasa impositiva. Este régimen simplificado es un pago definitivo. O sea, no se hacen deducciones de ninguna naturaleza. Entonces yo sumo todas mis facturas del mes, les quito el IVA
calculo el impuesto con la tasa impositiva, o sea, determino cuánto es el monto del impuesto a pagar. Y si no pasan de 30,000, pues la tasa impositiva va a ser el 5%. Y entonces yo tendría que pagar, si fueran 30,000, 1,500, si fueran 15,000, 750. ¿750? Sí. Y con eso cumplí con la obligación. Pero al finalizar el ejercicio, yo tengo que presentar una declaración anual en la que voy a calcular todas mis rentas brutas, o sea, el total de mis ingresos, ¿sí? Y le voy a aplicar las tasas impositivas que correspondan, la ley en este régimen simplificado dice que hasta 30,000 el 5% y el excedente de 30,000 el 7%. Eso es lo que les explicaba el semestre anterior también, antes del examen. Y al final, pues, hay una parte donde dice menos los pagos mensuales y me tiene que dar 0. Pero si hay alguna diferencia, porque yo no calculé bien durante el año, pues entonces tendré que pagar la diferencia. Y se paga sin ningún problema. Esa es otra determinación por parte del sujeto pasivo, la está haciendo el contribuyente. Otro ejemplo, si vamos a la ley del IVA, en la ley del IVA, ¿se acuerdan ustedes que yo les mencioné el débito fiscal y el crédito fiscal? Y yo les dije, no es el consumidor el que paga el impuesto a la administración tributaria. Por el efecto del fenómeno de la traslación, nosotros se lo pagamos al contribuyente. Y es el contribuyente, al hacer su operación de débito y crédito, el que le traslada lo que le corresponde al fisco. Y yo les decía, bueno, aquí estamos hablando de que soy yo contribuyente o mi contador, pero no está participando en la administración tributaria. Busco en el artículo 14 que es el débito fiscal y me dice que son todas las facturas que yo emito por los servicios que presto. Y que el crédito fiscal, según el artículo 15, es todas las facturas que a mí me emiten por las compras que yo hago. Entonces yo tengo que establecer la diferencia entre el débito y el crédito. Pero recuérdense que según el artículo 16 del IVA yo solo puedo incluir dentro de los créditos, las facturas que tengan que ver con el giro normal de mi negocio. Les decía yo, no puedo incluir la factura que me dan en el centro comercial, en el supermercado, cada 15 días que voy con la esposa, ¿no? Eso no tiene nada que ver con mi bufete, con mi actividad notarial o de abogado. Es solo lo que tenga que ver. Y entonces, si los débitos fiscales son mayores que los créditos, pues el mismo sistema me va a determinar que la diferencia yo se la tengo que trasladar al fisco. Pero si por el contrario, los créditos fiscales son mayores que los débitos, va a haber una diferencia, va a haber un remanente. Y que según el artículo 21 de esa ley, pues se queda para el periodo siguiente como crédito. O sea, ya es dinero existente a mi favor y que lo debo tomar en cuenta en la declaración que voy a hacer en octubre de septiembre. Hasta aquí, ustedes se dan cuenta que el que hizo toda la operación, pues fue el contador o fue directamente el contribuyente. No participó en lo absoluto la SAT. Pero la SAT sí tiene la facultad de llegar el día de mañana a mi bufete con su nombramiento del auditorio y decirme, por favor, me pone a la vista todas sus declaraciones del IVA y del impuesto sobre la renta del año
2020 y del 2021, así es el nombramiento. ¿Y por qué? Porque al revisar el sistema encontraron algunas situaciones que no coincidían. Como por ejemplo que en el mes de abril ustedes dijeron en el impuesto sobre la renta que habían prestado servicios por 10,000 quetzales en el impuesto sobre la renta, pero cuando presentaron la declaración del IVA dijeron que 8,000. Hay una diferencia de 2,000. El sistema marca la alerta. Y cuando ven que cada un mes sí, un mes no, hay esa clase de ambigüedades, pues entonces lo que hacen es, no, vamos a auditarlo, aquí hay algo malo. Y cabal, van, los encuentran, van a encontrar simulaciones, van a encontrar que incluyeron facturas que no correspondían en el caso del IVA, en el impuesto de la renta, que no incluyeron algunas facturas para pagar menos. Todas esas situaciones para la SAT ahora van a ser mucho más fáciles fiscalizar desde el momento en que crearon estas facturas electrónicas, las famosas FEL. Romario Paredes tiene una duda, dice, escríbala, ahorita yo le contesto. Bueno, entonces, aquí tienen ustedes 2 leyes en las cuales lo que se practica es la determinación por parte del sujeto pasivo. Veamos ahora la determinación por parte de la administración tributaria. Aquí es todo lo contrario. Aquí no participa el sujeto pasivo. Aquí la SAT o las municipalidades le dicen cuánto es lo que usted tiene que pagar de impuesto. Y si usted no está de acuerdo, pues puede utilizar los procedimientos que la ley señala, pero mientras tanto, usted debe de pagar. Si no está de acuerdo, ya vamos a ver en los modos de extinción de la obligación tributaria cómo puede pagar y dejar abierta la posibilidad de que le devuelvan su dinero si usted tiene la razón. O sea, aquí toda la carga de la determinación tributaria, o sea, de fijar el monto del impuesto a pagar, la tienen los sujetos activos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, veamos el caso del impuesto de circulación de vehículos. En el impuesto de circulación de vehículos, uno no va al banco o ingresa en el de Caraguate a llenar un documento solo con los datos del vehículo. No. Nosotros previamente tenemos que ingresar al sistema a una parte donde se refiere el pago del impuesto. Tenemos que dar nuestras placas, el NIT del propietario, y entonces ya le va a aparecer cuánto es el monto del impuesto a pagar. Solo con que usted dé el NIT del propietario y las placas del vehículo. Le tienen ubicado el vehículo. Y esto es porque existe el famoso registro fiscal de vehículos. Cuando se hacen los traspasos, ¿se acuerdan de aquel caso que les puse? Que si no hacía el traspaso el comprador, pues el vendedor tenía el derecho a hacer esa declaración jurada para que lo quitaran como propietario por las responsabilidades civiles. Recuerden ustedes de ese problema. Y entonces la administración tributaria ya podía requerirle al nuevo propietario. Pero en ningún momento nosotros somos los que decimos cuánto vamos a pagar. ¿Y por qué no? Porque en el artículo 55 del IVA se establece
que anualmente en el mes de noviembre la Administración Tributaria va a publicar la denominada tabla de valores imponibles de los vehículos. Y sale publicado en el diario oficial, en otro medio de circulación, y también lo publican en la página de la SAT. Y entonces usted ahí lo que tiene que buscar es, si su vehículo es Chevrolet, buscar los Chevrolet y su código que tiene su tarjeta, busca el código y ahí está el impuesto a pagar. Pero si no quiere ver la tabla imponible, entonces solo ingrese al sistema de la SAT y pone el número de placa del vehículo y el NIT y le aparece a cuánto es el monto del impuesto a pagar. Si usted quiere chequear ese monto de impuesto, pues puede ir a esa tabla y ahí va a encontrar en cuánto está valorado y cuánto es el monto del impuesto que se tiene que pagar. Esa forma de establecer el monto del impuesto a pagar no participó para nada el sujeto pasivo. Cada vez que ingresan vehículos por las fronteras o por mar, en los puertos, pues se supone ustedes que hay que nacionalizar esos bienes, se tienen que llenar las pólizas de importación, y ya desde ahí empieza a alimentarse el registro fiscal de vehículos con su primera inscripción. Entonces, la Administración Tributaria tiene el control. Ese fue el problema que tenían que evitar cuando se dio la famosa elusión tributaria que hacían los mandatos en lugar de hacer las compraventas. Y no fue sino creando ese nuevo sistema dependiendo de los años, no pagan IVA, sino que pagan una tarifa que ahí se estableció en la ley del IVA. Con esto yo creo que tienen claro ya con este primer ejemplo. Si vamos al UCI, el UCI también es otra ley en la cual la determinación la hacen la administración, las municipalidades, las que están administrando el impuesto único sobre inmuebles. Yo les decía a ustedes que son tan eficientes ya muchas municipalidades que les mandan a ustedes a principio de año cuánto es el monto del impuesto que tienen que pagar, por mes o por año. Y en algunos casos yo ya vi que hasta les calculan el monto de la multa si no pagan en el tiempo que corresponde. Entonces, ustedes podrán decir, pues el año pasado pagaba tanto, la municipalidad le subió un porcentaje. Y en algunos casos, como Misco, me recuerdo que mandaba a decir, su inmueble ha sido revalorizado, no revaluado, revalorizado, y se le aumentó un 10% sobre el monto que tenía inscrito. Si no está de acuerdo, por favor, aperdónese a las oficinas del registro catastral para manifestar su inconformidad. ¿Quién iba a manifestar su inconformidad? Nadie. ¿Por qué? Porque el aumento que hizo la administración, el catastro municipal es mínimo en relación al valor que realmente tiene el inmueble. Y no me refiero al valor comercial ni al valor bancario, no, me refiero al valor fiscal. Es raro el que realmente tiene registrado el inmueble por lo que realmente vale. Siempre los tienen registrados por menos. Entonces, ese aumento es mínimo para lo que realmente tendría que estar pagando si le fueran a hacer un avalúo al inmueble. Entonces, aquí encontramos otro caso en el cual la administración tributaria, en caso concreto del UCI, las municipalidades a través del catastro municipal, las que tienen el control del monto del impuesto a pagar, ellas son las que nos dicen cuánto es lo que tenemos que pagar por el UCI según los registros. Bueno, luego encontramos que esta determinación tributaria administrativa doctrinariamente se puede hacer en dos formas: sobre base cierta o sobre base presunta.
¿Cuándo es sobre base cierta? O sea, alguien está inscrito en el pago de un impuesto, pero la administración tributaria no recibe el pago del impuesto. Y aun cuando haya sido un impuesto en el que el sujeto pasivo tendría que haber fijado el monto del impuesto a pagar, pero no pagó. Entonces, es obligación de la administración tributaria hacer la determinación del impuesto y requerirle el pago. Y para eso, la administración puede utilizar dos formas. Uno sobre base cierta y el otro sobre base presunta. Cuando lo va a hacer sobre base cierta, según el artículo 108 del Código Tributario, pues viene la administración y utiliza toda la información que tenga del contribuyente, de ejercicios pasados, y hace una estadística y fija una media, y ese es el monto que le determina del impuesto. Desde luego, ahí en ese artículo 108 se da un procedimiento, que ya en su oportunidad, pues ustedes lo van a tener que leerlo y verificar cómo es que realmente funciona. O sea, va a analizar las declaraciones pasadas, puede requerir los libros o documentos. Y todo eso se dice sobre base cierta porque se refiere a la misma información del contribuyente. Pero ¿qué pasa cuando no hay ninguna información de ese contribuyente inscrito? Se inscribió pero nunca declaró nada. Y es un profesional. Pues si no está ejerciendo, está en relación de dependencia, pero algo está haciendo. Y entonces dice la administración tributaria, no. Hay que hacerle una determinación sobre base presunta. Si se refiere a una panadería, de esas de primer nivel, no voy a mencionar nombres porque no estamos en comerciales, pero ¿qué hace la administración tributaria? Pues toma la información de aquella otra panadería que está al mismo nivel y que lo tienen en las mismas zonas, y dice, bueno, aquella cada mes reporta esto, y hacen los cálculos y entonces le notifican al contribuyente que nunca declaró y que no hay información cuánto tiene que pagar. Pues se llama rentas presuntas, porque presumen que eso es lo que tendría que haber ingresado por su actividad. Desde luego, el contribuyente, cuando le notifiquen, dice el artículo 109, tiene la oportunidad para manifestarse y hacer sus verdaderas declaraciones. Si es menos, pues tiene la obligación de presentar toda la documentación para que la administración la fiscalice y ver si es cierto. Y si es cierto, pues estará de acuerdo con que solo pague aquello y no lo que ha determinado en forma presunta la administración tributaria. Bueno, hasta ahí. Pero, ¿qué pasa con aquellos profesionales? El anterior ejemplo era de una firma comercial. ¿Pero qué falta con los profesionales? Yo les dije a ustedes, lo primero que ustedes tienen que hacer es, al graduarse y pasar todos los trámites administrativos para poder ejercer, ir a inscribirse al RTU, al Registro Tributario Unificado. Y se acuerdan que les di el consejo de que aparte del impuesto sobre la renta, que aparte del IVA se inscribieran en el impuesto sobre la renta en el régimen simplificado y no como contribuyentes, no como pequeños contribuyentes, y les expliqué las razones. Pero se inscribieron y no presentaron ninguna declaración. Es cierto, no están ejerciendo. Todavía viven con mami y papi y todavía los mantienen. Bueno, eso es cuestión de cada profesional, de cada persona.
Pero lo que la administración fiscal no acepta es que se haya inscrito y no declare. Entonces está bien que no haga nada, pero declare a cero. Haga sus declaraciones. O peor, se graduó de profesional y no se inscribió. Ah, pero el colegio profesional sí le informó a la SAT que se graduó de profesional. Y entonces ni siquiera lo tienen inscrito. Para estos casos de estos contribuyentes que no están cumpliendo ni a cero, ni presentando las declaraciones a cero, ni siquiera se inscribieron, el impuesto sobre la renta en el artículo 17 establece las famosas rentas presuntas. Y entonces dice, bueno, no está inscrito, le notifican que tiene que pagar 30,000 quetzales, que usted tuvo ingresos presuntos de 30,000 cada mes, y entonces le aplican el 5% si se está inscrito, o sea, 1,500. Pero si la información les llegó por parte del colegio al que pertenecen, entonces no le aplican el régimen simplificado, sino que le aplican el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas, donde la tasa impositiva es el 25%. Imagínense ustedes. Entonces, aquí también se da la situación de que si tienen 3 años de graduados, no han pasado los 3 años, pues entonces les reducen al 50%, o sea, 15,000, como renta presunta. Pero de todas maneras les señalan. Y aquí la carga de la prueba y el que tiene que salir de todo este conflicto es el contribuyente. Por eso se dice que la determinación administrativa, todos los actos la realiza la administración para fijar el monto del impuesto a pagar. Pero en aquellos casos en que no declaren, que no paguen, aunque sean impuestos que tuvieron que haber determinado ellos, la administración tributaria es la responsable de establecer el monto del impuesto a pagar. Y lo puede hacer sobre base cierta o sobre base presunta. Y ya les hablé del impuesto sobre la renta, ya les hablé del que no está inscrito, pero la administración tributaria obtiene la información, les aplican el 25% sobre esas rentas presuntas, que son 30,000 mensuales. Y si son menos de 3 años de graduados, pues 15,000, pero ya hablar de 25% sobre 15,000 ya es dinero. Bien. Luego tenemos las rentas mixtas. Perdón. La determinación mixta. La determinación mixta es aquellos casos en los cuales el contribuyente y la administración tributaria tienen que actuar conjuntamente para poder establecer el monto del impuesto a pagar. O sea, no se puede establecer el monto si no participan los dos. Así. La determinación mixta, ambos aportan para poder establecer el monto de la deuda tributaria. Y la mejor forma como ustedes van a entender esto es remitiéndonos a la ley de herencias, legados y donaciones. De acuerdo al Código Civil, está la sucesión testamentaria, la sucesión intestada. En el procesal civil se establece el mecanismo, el proceso, y todo eso lo tiene que hacer un notario. Desde el momento en que radica el intestado o el testamentario y pide toda la documentación relacionada a la persona que ha fallecido, certificado de nacimiento, de función, el de matrimonio, el de los hijos, el de nacimiento de los hijos,
la documentación que acredita la propiedad de los bienes, y con eso pues, se inicia el proceso, se radica el proceso sucesorio. Y todos nosotros, los notarios, llevamos a todas las diligencias, los avisos que hay que dar al inicio, el pago en los edictos, la junta de herederos, que hay que hacer el inventario. Y antes de la declaración, que hay que mandarlo a la PGN. La PGN no pone ningún pero, hacemos el auto declaratorio. Y hasta ahí nuestra función. ¿Qué sigue después de eso? Hasta ahí les hablé del artículo 39 de la Ley de Herencias, Legados y Donaciones, incluyendo el 40, 41 y 42. Ya el 42, lo que nos ordena la ley es que lo mandemos a la unidad de herencias, legados y donaciones que corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas, a la dirección Aldicali. Entonces llevamos el expediente y ya con el expediente son ellos, los de esa dependencia, los que van a aplicar el artículo 7 de la Ley de Herencias, que establece los montos, el elemento cuantitativo y las tasas impositivas. ¿Recuerdan? Son los elementos que hablamos de la relación jurídico-tributaria. Y una vez que han hecho todo su análisis y hecho la liquidación, se lo remiten a la Contraloría General de Cuentas para que revise si está bien la liquidación. Y una vez que ellos terminan con ese procedimiento, pues nos van a notificar los 10 días para que paguemos. Y de acuerdo a este artículo 42, si en los 10 días no pagamos, después de notificados, si ese plazo no se cumplió con el pago, pues ya hay una segunda multa del 100% del impuesto omitido. La primera multa del 100% del impuesto omitido es cuando no se paga no se radica el proceso dentro de los primeros 6 meses. Si se dan cuenta ustedes, aquí hay una participación de ambos sujetos. El sujeto pasivo, porque contrató al notario para que hiciera todo el proceso sucesorio, y finalmente toda la documentación se le traslada a esta unidad para que determine el monto del impuesto a pagar. Ellos no podrían determinar un monto de impuesto a pagar si nosotros no le trasladamos la información. O sea, el impuesto no se podría pagar nunca. Ya se había dado la relación jurídico-tributaria. O sea, los sujetos pasivos allí, los herederos, ya estarían dentro del hecho generador, porque ya se dio el fallecimiento de una persona que tenía bienes que heredar. Surgió la obligación tributaria. Pero si no se lleva todo ese procedimiento, pues no se establece la deuda, no se establece el monto de la deuda tributaria. Y aquí lo de la naturaleza, ¿se dan cuenta? Porque digo, es constitutivo, tiene carácter constitutivo. No es suficiente que una persona se muera y que con eso, habiendo bienes, surja la obligación tributaria. No, tiene que establecerse el monto de la deuda. Pero en el monto de la deuda participa el sujeto pasivo y el sujeto activo. Otro ejemplo de determinación mixta es el impuesto de importación. El impuesto de importación se refiere al pago de los aranceles una vez que viene el importador y presenta en la aduana correspondiente su póliza de importación. Y es este importador el que declara qué bienes son los que está ingresando. Puede ser un solo vehículo, o puede venir de viaje y trae el baúl atestado de mercancías que se exceden de $500, que es a los que tiene derecho. Entonces le van a hacer una
póliza. Una póliza de importación y le van a detallar todas las facturas de todos los bienes que está importando. Y la administración tributaria, después de que se presentó la póliza, o sea, se presenta la póliza, la gente de aduaneros ha llenado dependiendo de la cantidad de bienes, viene ya la administración tributaria, la administración aduanera, y aplica el arancel y fija el monto del impuesto a pagar, le señala cuánto es el impuesto, pagan, y entonces ya pueden nacionalizar las mercancías. Eso es lo que sucede en las aduanas, así en síntesis, hablando de determinación del impuesto. Y cuando hablemos de los modos de exención, voy a volver a este tema para explicar qué pasa cuando no estoy de acuerdo con lo que me están diciendo que tengo que pagar o con el arancel que me están aplicando. Pero para lo que hoy estamos hablando es suficiente con lo que les acabo de señalar. No se puede decir cuánto es el monto del impuesto de importación que hay que pagar si yo no presento la póliza declarando qué bienes son. Y una vez que la presento, la administración aduanera va a revisar el cálculo y a ver qué tasa, qué arancel es el que aplica. Y eso es lo que me va a notificar. Y es con lo que voy a estar de acuerdo y pagar. Y si no estoy de acuerdo, pues ahí lo veremos con los modos de extinción de la obligación tributaria que vamos a hacer. Muy bien, ahí tienen ustedes las clases de determinación tributaria de acuerdo a la doctrina con los ejemplos que yo les puse. Es lectura obligatoria para el examen teórico. Leer el artículo 102 al 111, el 145, el 145A y el 146. Cuando digo lectura obligatoria para el teórico es porque les puedo hacer preguntas del contenido en esos artículos. Esto es indispensable, tienen que leer. El material es poco, pero tienen que apoyarse en la ley. Pero no termina aquí el asunto. El asunto sigue por el hecho de que en nuestra legislación, cuando el sujeto pasivo no cumple con determinar el monto del impuesto, entonces nos encontramos con que en el artículo 107 dice que el sujeto activo tiene que hacer una determinación de oficio. ¿Sí? Y la determinación de oficio es cuando la hace la administración tributaria. Y aunque sea un impuesto directo o indirecto, no importa, lo hace la administración tributaria. Y previo a hacerlo, pues le requiere que la presente. Pero si no la presentan, entonces procede a realizar la determinación. O sea, le da un plazo de 10 días para que la presenten. O sea, sí les da oportunidad. Pero si no la presentan, pues la administración tiene que continuar con el cumplimiento de su deber y entonces hace la determinación tributaria. Y la puede hacer sobre base cierta o sobre base presunta. Lo que les quiero decir con esto es que en el Código Tributario surge esta figura de la determinación de oficio. O sea, la parte esa que les expliqué yo, que la doctrina habla de sobre base cierta o sobre base presunta. Solo que en nuestra legislación a eso le llama el Código Tributario determinación de oficio. A todas aquellas obligaciones tributarias en las cuales el contribuyente no cumplió. No importa que sea IUCI, IVA, ICR o el impuesto a los comercialización del cemento, de las bebidas carbonatadas, no importa. Sencillamente no cumplió con presentar su declaración donde fija el monto del impuesto a pagar y entonces
la administración tributaria lo puede hacer de oficio. Previamente le da una audiencia de 10 días. Si no cumple, pues ahí va. Lo puede hacer sobre base cierta o sobre base presunta, dependiendo de las circunstancias. Si hay información, la primera, y si no hay información, la segunda. Vamos a ver. Estoy buscando aquí. Las preguntas que tienen que ver con la retrasada, que no son de lo que la clase que estoy dando, las voy a contestar después de que termine la clase, la segunda clase, en lo particular. Lo que sí les puedo decir es que la retrasada, como nunca me dijeron cuál era el procedimiento para el pago, yo les notifiqué a las autoridades de la facultad que el día de hoy las iba a publicar y las publiqué con el número de carnet y el monto de lo que del punteo, y están publicados en Derecho Financiero 2022, o sea, en el que usábamos el semestre pasado. Ahí están las cosas. Pero no se olviden que si no, cuando se publique dónde tienen que pagar y cómo tienen que hacerlo, porque de lo contrario no van a aparecer en el listado oficial. Y yo solo voy a poder reportar las que aparezcan en el listado oficial. Todas las preguntas que estoy encontrando aquí tienen que ver con lo de la retrasada, a excepción de una pregunta que hace la compañera que qué artículos hay que leer, del 102 al 111, 145, 145A y 146 del Código Tributario. Con respecto al examen extraordinario, el examen extraordinario, los que me aparecen, porque así me escribieron directamente, va a hacer el examen, se va a realizar el día jueves a las 3 de la tarde en mi bufete, en la 15 calle A, 10-49, zona 1. Ahí los espero. Bueno, ya no hay más preguntas relacionadas con el tema. Así que nos vemos el próximo miércoles. Y vamos ya a iniciar con el tema de los modos de extinción de la obligación tributaria. Que tengan ustedes una buena noche. Nos vemos el miércoles.